Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda sesión, la segunda ponencia de este primer bloque de conferencias en estos encuentros El Jable, un ecosistema desconocido. En esta ocasión tenemos al biólogo, doctorado en paleontología, Antonio Sánchez Marco, que nos va a hablar del Jable, almacén de información sobre la historia de la vida. Antonio Sánchez Marco es biólogo, doctorado en paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid y aunque inició su carrera profesional estudiando roedores de la última glaciación en Centroeuropa, se ha especializado en aves, sobre las que estudia su evolución para reconstruir las condiciones ambientales y climáticas en el pasado. Ha identificado miles de fósiles y subfósiles en más de un centenar de yacimientos, desde el Mioceno hasta la época medieval, y ha excavado en Órzola varias temporadas. Su larga trayectoria se traduce en numerosos artículos en revistas especializadas, de los que enunciamos algunos que llevan por título Aves fósiles de Atapuerca, Las rapaces y otras aves de batallones, Aves fósiles de la península ibérica, Canarias y Baleares y nuevo hallazgo de aves marinas del Pleistoceno de Fuerteventura, entre otros. Bueno, muchas gracias. Tengo que poner esto. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a Viento del Sudeste, del Nordeste, por la invitación y por permitirme que me dirija a ustedes. Voy a intentar hablar del Jable, pero de un Jable que no es es un Jable transformado, es un Jable antiguo, no es lo que normalmente entendemos como Jable, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar del Jable en el que vivieron unos animales, más bien los animales que vivieron en el Jable, pero hace tiempo. Ese Jable no es como el actual, es distinto en general. Hay veces que está muy poco transformado. Y entonces, pues, bueno, vamos a cambiar un poco la visión del Jable. El Jable como soporte y guardián de la historia. Vaya título, ¿no? Pero sí, ya no solamente el Jable es un depósito de información, sino que crea esa información. Miren, en esta... A ver si muevo. Aquí está el puntero este. En esta fotografía, está tomada en el suelo. Aquí está el bolígrafo que he colocado para escala. Aquí vemos huesos de un ave ahí, un trozo de húmero, aquí un trozo de ulna, por aquí no sé lo que es, está muy pequeño, pero es un hueso también de ave. Hay gasterópodos terrestres. Esos huesos de ave podrían ser de un ave que ha muerto ahí hace 2 semanas. Están con un bolígrafo. En una superficie podemos ver un bolígrafo y un meteorito que ha caído, que se formó cuando se originó el sistema solar. Está todo junto, no sabemos. En principio no podemos discernir edades, pero sin embargo sí que sabemos que esos huesos de ave, esa ave está extinguida, ya no existe. Por lo tanto, no murió hace 2 semanas, murió hace... al menos unos siglos. Hasta ahora se creía que era del Pleistoceno superior de unos 32.000, 35.000 años, 25.000 años, ¿no? Aproximadamente. Hoy sabemos que no es así, o sea que tiene esa edad, pero también mucha menos. Pero desde luego sabemos que está extinguida. Y por lo tanto sabemos que esos son fósiles. Es decir, eso se formó en el Jable. El Jable lo enterró, ese animal, y esos huesos llegan hasta la actualidad porque se transformaron. Fueron perdiendo parte del contenido de ese hueso y fueron adquiriendo
sustancias de la matriz que lo envolvía. Se ha convertido en un fósil o en un subfósil, no lo sé, habría que verlo, pero ya lo tenemos conservado. Por otro lado, vemos que el yacimiento donde estaba se está desmoronando. Luego, hay cosas que han cambiado desde cuando se formó ese yacimiento a la actualidad, ¿no? Hay cosas. Entonces, quiero hoy hablar de estas cosas, ¿no? Hablar de estos asuntos. A ver, esto aquí. Vale. Como decía Pepe Mangas, para que se forme el Hable es necesario pues, un cambio en el nivel del mar, es decir, que el nivel del mar esté más bajo, que se impulse por el viento la arena y demás. Eso ya lo ha explicado muy bien él, no voy a insistir en esto. Y estas son las imágenes que podríamos ver, o sea, estas son lo que hoy entendemos por Hable. Estas imágenes pues son las conocidas, ¿no? Digamos, la idea que tenemos de Hable. Sin embargo, estas imágenes son de Hables antiguos. Ahí vemos, por ejemplo, una duna rampante. El Peñón de Gibraltar tiene a un lado pues una enorme duna rampante. Observen que no hay playa para tanta duna, muy poquita playa para tanta duna. Evidentemente esta duna se alimentó de una playa que no existe. Esto se formó en una época en la que el nivel del mar estaba considerablemente más bajo, como aludía anteriormente Pepe Mangas. Es decir, ha habido cambios, ¿no? Y entonces hoy ya no se formaría esta duna ya no está alimentada. Bueno, además, los gibraltareños hace tiempo, en la época en la que estuvo cortado la frontera, ¿no? Pues llenaron todo esto de chapas para recoger el agua de lluvia. Y entonces, bueno, pues ya tampoco, en fin, está más que detenida. Esta imagen de Valle Chico, vemos que aquí hay unas calcarenitas, ¿no? Eran antiguas o dunas o extensiones de arena que han sido tapadas por coladas sucesivas de lavas. Esos sedimentos se han transformado, lógicamente, pero eso en su tiempo fue Hable también, fue Hable. Lo mismo que en el Barranco de los Molinos. Bueno, vaya, hay varios del Barranco de los Molinos. Bien, vamos a ver otros yacimientos a lo largo de esta presentación. Cuando me hablaron bueno, el problema que se está viendo de deterioro del Hable, pues intenté traer algunas de mis observaciones, pocas observaciones, acerca de destrucción o deterioro de zonas, digamos, arenosas, de dunas, etcétera, ¿no? Entonces recordé que había visitado con un colega una cantera que está en Mala, en el término de Mala, que están extrayendo mucha arena. Observen que es un sitio riquísimo, tanto en celdas de insectos como en gasterópodos. No sé si tendrá otro tipo si habrá otro tipo de especies, pero que yo sepa no se ha estudiado. Es una pena que estos sitios como este estén siendo utilizados sin ninguna consideración y estén destrozando lo que son hallazgos sin los cuales es imposible que comprendamos el pasado. Para comprender el pasado es una perogrullada, pero necesitamos objetos. No lo podemos entender solamente mediante
mediante lucubraciones. Necesitamos esos objetos. Sin los objetos no hay conocimiento. Evidentemente hay que saber interpretarlos, pero necesitamos los objetos. El Hubble es un ente que genera esos objetos, esos fósiles, que los genera y los conserva hasta cierto punto. Entonces, esa función nosotros no la podemos suplir. Nosotros podemos entender, pero nosotros no podemos generar fósiles. Por lo tanto, si nos cargamos esos medios sedimentarios, como es el Hubble, lo tenemos que hacer con mucho cuidado, pensándolo muy bien, qué es lo que estamos haciendo. Porque si no tenemos una idea clara de nuestras consecuencias, quizá luego nos vayamos a arrepentir mucho. Hay que tener cuidado con eso. Quizás son perogrulladas, pero a mí me parece que de vez en cuando hay que hablar de cosas elementales, ¿no? Un problema que hay, que lo he visto mucho en el barranco de Pezenescal, en Fuerteventura, es la cantidad enorme de vehículos que pasan. Hay muchos vehículos y, peor todavía, se está construyendo una carretera. Me parece una verdadera barbaridad, porque el barranco de Pezenescal es riquísimo. Es un sitio increíble. A mí me encanta. Luego, hay otros problemas, como el vandalismo. Aquí tenemos este es el Barranco de la Barca o Hueso del Caballo, que yo creo que es el mismo yacimiento. Se habla de los dos yacimientos, pero a mí me parece que es el mismo yacimiento. No hacen más que ir infinidad de gente a hacer incisiones, grafitis, ponen sus nombres, sus te amo, no sé qué, y entonces están destrozándolo, porque es el yacimiento tipo, la localidad tipo de Puffinus oleae. Es una pardela fósil, una pardela extinguida, y es muy importante que ese yacimiento se conserve. Yo en alguna ocasión he intentado que hubiera algún tipo de declaración de arqueólogos, paleontólogos, etcétera, pero no ha habido éxito. Y otro problema es pues pintadas que pinten en rocas al lado de los yacimientos. A mí particularmente no me importa, pero que hagan pintadas en la misma estratigrafía donde hay que trabajar, me parece que, no sé, yo no sé, lo veo fatal. Y habría que hacer algo, creo yo. Bien, como decía anteriormente, sedimentos y fósiles son importantes, ¿no? Porque la historia de la vida está en los sedimentos. Simplemente, no hay más. Nosotros no podemos prescindir de eso. Y el Hubble es muy importante en algunos sitios porque ocupa una extensión muy amplia. Entonces, la vida ha quedado registrada en los territorios donde han estado esos seres, esas plantas, esos animales, etc. Ha habido animales que han estado en el Hubble, por supuesto también en otros sitios, ¿no? en otros tipos de ambientes, pero es importante que tengamos un especial cuidado con algo tan sumamente frágil como es esto. Bien, los animales o los restos que se han encontrado en el Hubble, estoy hablando de Lanzarote y Fuerteventura, pues no son muchos. Estamos hablando de islas. Las islas, pues ya se sabe, son unas islas oceánicas, no son islas próximas al continente, como pueden ser Sicilia, Córcega, sino que son islas oceánicas que surgen del fondo marino.
y están a una cierta distancia. Normalmente no tienen una fauna tan rica como es la fauna de los continentes. Lógicamente no vamos a encontrar una gran cantidad de especies, pero también las especies que encontramos tienen una historia y nos hablan de las vicisitudes en esos territorios. ¿Qué encontramos? Encontramos ootecas de insectos excavadores. Eso es lo más habitual. También gasterópodos terrestres y marinos. Bueno, por supuesto, los gasterópodos marinos no tienen nada que ver con la restricción que he dicho antes de que son faunas restringidas, porque yo me estoy refiriendo a los animales terrestres. Los animales terrestres sí son reducidos. Tenemos algunos reptiles, pocos. Aves, no son muchas las que han quedado registradas. Mamíferos, que lógicamente también son pocos, y huevos, tanto de tortugas como de aves. De los mamíferos tenemos el Malpaisomis y la Crocidura canariensis, la musaraña de Canarias. Es curioso que tanto las musarañas como los ratones son más grandes en Fuerteventura, ligeramente más grandes siendo de la misma especie, en Fuerteventura que en Lanzarote. Y eso pasa también con las tortugas, con los huevos de tortugas, porque no tenemos huesos de tortugas en Lanzarote y Fuerteventura. Tenemos huevos y son también más grandes en Fuerteventura que en Lanzarote. Yo creo que es una simple casualidad. Yo con esto no quiero decir nada. Simplemente me parece que es una casualidad. Entre los reptiles tenemos un caso muy curioso, y es que hay un bóido que, por supuesto, está extinguido porque es la única serpiente del grupo de las boas, pero es pequeña, aunque sea un bóido, es una especie pequeña. La única que aparece en los yacimientos del norte de Lanzarote, en la zona de Órzola, que luego veremos un poco más, ¿no? Es la única especie de serpiente natural, no introducida por los humanos, que tenemos en las Canarias. Luego, por supuesto, pues también tenemos lagartos, eslizones y perenquén, ¿no? Que las que aparecen en Lanzarote y Fuerteventura son endémicas. Tenemos también muchísimos gasterópodos. Los gasterópodos han sido muy abundantes, muchísimo más abundantes que ahora, y eso también nos da indicaciones de que la climatología en el pasado, tanto en el pasado muy antiguo como puede ser en el caso de los yacimientos de Órzola, que tienen entre 4,2 y 3,7 millones de años, como los que vemos en yacimientos posteriores, son muchísimo más abundantes que los que vemos en la actualidad, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que en la actualidad hay menos plantas en las que están estos animales, y eso también tendrá algo que ver con la aridez, con un incremento de aridez, como decía Pepe Mangas, una aridez que se va incrementando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto. Bien, las ootecas son celdas, ya saben, son celdas. Se ha dicho muchas veces que eran abejas excavadoras. Parece ser que son escarabajos también excavadores del género Rebuffoignus. Entonces, casi todo es el Rebuffoignus guanche, porque el Casamiquelai es muchísimo más escaso, ¿no?, de los que han visto. Yo de todas formas creo que esto, por supuesto, se trata de celdas del Pleistoceno, ¿vale? Luego, por supuesto, tenemos otros yacimientos más antiguos, los del Plioceno inferior del norte de Lanzarote,
Y posiblemente en el barranco de Peñascal también haya otras zootecas de géneros distintos, porque hay distintos niveles con distintas zootecas. Me da la impresión, aunque yo no soy ni mucho menos especialista en eso, pero de verlo muchas veces, ¿no? Luego los huevos de tortuga han sido adscritos a Geoquelone o Centrochelis. El problema con los huevos es que no sirven para llegar a una identificación taxonómica precisa. No se puede llegar ni a la especie de ninguna manera y difícilmente al género. Yo creo que cuando han hecho una aproximación al género se basan en los restos óseos que han aparecido en otros yacimientos, en estos casos de otras islas, y entonces han dicho, bueno, pues es posible que estemos tratando con estos mismos géneros. Posiblemente sí, pero no porque la determinación, no porque la identificación se haya hecho sobre la cáscara de huevo, sino una aproximación. Luego, por supuesto, pues están los huevos de aves, pardelas, que digo, probablemente Puffinus oleae. ¿Por qué? Pues porque hay huesos de Puffinus oleae al lado, ¿vale? Pero es probablemente, porque por sí mismos los huevos de pardela, podéis decir que son huevos de pardela, y nada más, pero por el tamaño, no hay otra. De gallina, lógicamente, en los asentamientos urbanos, en los asentamientos humanos, y hay neognatas, y están las ratites. Un problemón de muchísimo cuidado, como veremos luego. Claro, son más abundantes las aves, ¿no? Tenemos pues gallinas, perdices, pardelas, diversas pardelas, dos pardelas que están extinguidas, Puffinus oleae, Puffinus olsoni. Hay pigargos, ostreros, todo esto en el jable, en yacimientos de jable, ¿vale? Ese jable antiguo, bueno, algunos no tan antiguo, hay desde el Holoceno, hay yacimientos de Holoceno, Pleistoceno y pasamos luego al Plioceno, los del norte de Lanzarote. Hay gaviotas, alcaraván, cuervos y las ratites, ¿no? Entonces, desde luego, está claro que hay algunas de estas especies son introducidas por los humanos. Las gallinas, sin ninguna duda, claro, esa no hay duda. La perdiz, puede ser que la perdiz haya sido introducida. Puede ser. Y luego en el jable, es decir, introducidas en las islas la gallina y la perdiz, la gallina con toda seguridad, la perdiz es posible. Hay que tener en cuenta que a veces las perdices llegan a sitios bastante alejados de los continentes, y entonces no es completamente descartable que hayan podido llegar alguna perdiz por sus propios medios. No es completamente descartable. Yo no lo veo muy fácil, pero más difícil es entender cómo han llegado unos avestruces, porque eso a mí me parece muy complicado. En Fuerteventura tenemos el barranco de los Molinos, que lo menciono porque ahí aparecen huevos de tortuga que serían probablemente los más antiguos de las islas, o sea, la fauna más antigua de las islas orientales y probablemente de Canarias. El problema es que lo único que aparece ahí son los huevos de tortuga en calcarenitas que están intercaladas entre niveles de lavas, de basaltos, y estos han sido datados entre Mioceno-Plioceno, ¿no? Entonces,
puede ser que ahí se encuentren. Nosotros hemos buscado especies de vertebrados terrestres, pero lo único que hemos visto han sido huevos de tortuga. Pero es un yacimiento, es una zona, todo este barranco, es una zona que está por prospectar. Nosotros hemos hecho unas pequeñas incursiones, no hemos tenido suerte, pero el trabajo está por hacer. Desde luego que no está descartado que ahí se pueda encontrar algo en el futuro, quizá huevos de otros animales, pero desde luego por el momento no. Por el momento solamente tortugas. Pero creo que es un sitio interesantísimo para futuros trabajos. Como se ve aquí, aparecen huevos de tortuga que en su momento fueron enterrados enteros, porque está todo el contorno, y hay además yacimientos de muy diversas cronologías. Entonces, parece que puede ser muy interesante esto. Luego, también tiene mucho interés todo el istmo de Jandía. Ahí se acumulan sobre todo muchos restos de Puffinus oleae y también Calonectris diomedea, la pardela cenicienta. No está extinguida, pero parece que nidificaban juntas, mucho más dominante Puffinus oleae que Calonectris. Es interesante. Aquí tenemos varios yacimientos. Es interesante entender que en todo el istmo de la Pared se han identificado unos cuantos yacimientos. Barranco de la Barca, Cañada del Río, Cofete. Pero en todo este istmo de Jable, que es el de la Pared, está lleno de afloramientos con huevos de pardelas, con huesos. Esto en el pasado debió de constituir una especie de gran área de nidificación donde había no sé cuantísimas pardelas allí. Sería un espectáculo insólito ver aquello, porque si han quedado tantos fósiles y tantos que se han debido de destruir, porque como es un medio, como el Jable no es muy consistente, se erosiona mucho y lógicamente también se erosionan los contenidos que hay ahí. Por lo tanto, seguramente, igual que se están perdiendo en la actualidad por erosión, porque se exponen a la intemperie, se ha tenido que estar exponiendo durante mucho tiempo. Es decir, lo que vemos ahora es una parte de lo que quedó registrado, ¿vale? Si seguimos haciendo carreteras y demás, pues nos cargaremos más contenido todavía. Pero si solamente lo que encontramos ahora yendo por la superficie, prácticamente sin excavar, es tal cantidad de miles y miles de huesos de pardela, hay que entender que aquello era una zona increíblemente rica de estos animales. Y eso nos hace pensar también que las condiciones climáticas eran bastante distintas. Ya no solamente que tenía que haber más lluvia para que el suelo tuviera cierta consistencia y las pardelas pudieran hacer las uras, las cavidades, porque claro, si intenta hacer una pardela ahora una cavidad en el Jable, evidentemente no lo puede, se hunde todo. Tenía que tener cierta consistencia, tenía que haber una cierta capa de plantas con sus raíces, formando un cierto suelo, más desarrollado, menos desarrollado, una cierta consistencia, una cierta carbonatización del suelo.
Y, por otro lado, tenía que haber alimentos para tal cantidad de animales que están pescando. Esos animales hoy no vivirían, bueno, de hecho no viven aquí. ¿Por qué? Porque no hay comida para ellos. Por lo tanto, las condiciones, tanto en tierra como en el mar, eran diferentes. Es interesante tener estos elementos para poder comprender un poco cómo han cambiado las condiciones del pasado al presente. Bien, el barranco de la Barca, que posiblemente es también hueso del caballo, eso lo creen varios autores. Entonces es un sitio donde, ya digo, de ahí está sacada esta fotografía, que era la de la portada, porque hay miles de huesos a la vista, simplemente a la vista. No hay que excavar. No hay que excavar. Además es una pena excavar, porque es que se desmorona todo, es una pena. Este yacimiento creo que se tendría que proteger de alguna manera, porque aquí viene la gente y hace sus grabados, y es penoso. La cantidad de ootecas que hay aquí es asombrosa. ¿Qué cantidad de escarabajos había en aquel tiempo? ¡Qué cantidad tan enorme! Y de gasterópodos terrestres, ¿qué cantidad de plantas tenía que haber, no? En fin, tenemos también aquí pues el Malpaisomis, la Crocidura, la Eslizón, lagartos, en fin, tenemos pues una fauna rica. Nada que ver con lo que hoy hay. Luego las condiciones, y esto no está, no es que en la actualidad sea tan pobre por acción humana, no. Es un sitio muy árido porque es árido. No porque nosotros estemos desecándolo o estemos utilizando herbicidas o algo parecido, no, son condiciones naturales. El barranco de Peñascal, como decía antes, es un lugar por explotar racionalmente, quiere decir, por explotar con estudios, es decir, hay muchos yacimientos, distintas cronologías, es un barranco largo, es un barranco bastante largo y aparecen distintos lugares. Yo pienso que está muy bien, estaría muy bien porque hay micromamíferos, hay aves, gasterópodos como siempre, ootecas incontables y de distintas formas. Es un sitio muy interesante para realizar estudios diacrónicos. Es que hay incluso hay sedimentos que han atrapado individuos, o sea, animales introducidos por el hombre. O sea que tenemos una distribución cronológica, yo creo que bastante amplia. Habría que corroborarlo. Bien. Un yacimiento más de los muchos que hay ya fuera de la zona de Jable del Istmo es el de Cofete. El yacimiento de Cofete se encuentra ahí. Hay un edificio que es la casa de Winter o algo así, de un antiguo propietario alemán, creo que se llama Winter, pero no estoy muy seguro. Este yacimiento está muy cerca de ese, bueno, son dos yacimientos, está muy cerca de ese sitio. Ahora mismo ya hay un Jable antiguo cubierto por coluviones, porque la montaña lógicamente se está erosionando, caen cantos y está todo cubierto por estos cantos caídos, ¿no? Pero en todas estas manchas amarillentas que hay, por aquí también, ven allí unas manchas
por todas partes, por toda esta área de aquí, del norte de Jandía. Ahí, donde se pique, aparecen animales. Sobre todo, la Puffinus oleae. Yo creo que toda esta zona en el pasado debió de estar repleta de estos animales. Y me imagino la cantidad de peces que encontraban aquí. Es sorprendente. Debían de estar por aquí, haciendo uras por aquí. Claro, no sería igual que ahora, ¿no? Claro, todo esto está muy erosionado. En su época esto no estaba tan erosionado, había más jable cubierto de vegetación, con muchos gasterópodos, muchos escarabajos y muchos animales de los que no tenemos idea. Todavía, quizá en alguna excavación se encuentre. Este es el aspecto que tiene. Fíjense que es un yacimiento muy pequeño. Bueno, se puede ir un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, es muy pequeño. Y aparecen restos de estas especies. Es muy interesante. Yo le veo es prometedor, creo yo. Aquí en Lanzarote tenemos la montaña Timbayba, que está situada aquí. Esta está al lado del Jable, y lo que ha sucedido, bueno, esta es una fotografía que deja detrás está la montaña Timbayba. Y estamos mirando hacia afuera. Como se ve, esto es un territorio que no tiene nada que ver con el Jable, ¿no? Se abre un cono detrás de nosotros y cuando miramos ese cono, lo que encontramos son estas dunas rampantes que ha entrado el Jable desde aquí. Ha entrado lógicamente desde el norte, ha entrado el Jable y ha cubierto todo ese cono por dentro. Lo ha cubierto. Vemos unas cantidades enormes de Jable. Esto se tendría que cuidar, creo yo. A mí me parece que aquí está entrando gente a por Jable. Aunque no esté en ese corredor amplio, hay sitios que, cuidado, tienen mucho interés, porque aquí hay una increíble acumulación de huesos de Puffinus oleae y aparece también la pardela cenicienta. Eran animales que no competían mucho, hay muy pocos de pardela cenicienta, muy pocos, pero anidaban juntos, ¿no? Esto es interesante, porque hasta hace poco se decía que era imposible que estuviera la pardela cenicienta en Canarias. Pero la hemos encontrado. Observen la riqueza de celdillas, de ootecas, de celdas de pupación, que es donde los escarabajos hacen celdas, colocan el huevo y se van, ¿no? Aquí se ve un huevo de pardela, aquí se ve mejor. Ahí tenemos un huevo de pardela. Son incontables. En una tarde después de excavar, fuimos allí, fuimos dos personas del equipo con 4 muchachos que ya estaban en el último curso de sus carreras y recogimos huesos. Recogimos huesos superficiales, sin hacer nada, ¿eh? No teníamos permiso, luego solamente recogimos huesos, nada más. Y no todos los que aparecían. Observen que aquí hay un esqueleto entero de pardela, en conexión anatómica. No ha habido movimiento, está ahí. Se le hundió la ura, se hundió y se quedó.
Estas pardelas, ¿por qué están en el jable? Pues porque algunas veces la madriguera se cae y queda el animal ahí. Ha tenido la mala suerte de que no se ha caído cuando el animal estaba volando por ahí intentando alimentarse, sino que se le ha caído encima cuando estaba dentro. Por eso los encontramos, ¿vale? Y entonces y en una tarde encontramos muchísimos huesos de estos. No nos llevamos todos. ¿Para qué nos vamos a llevar todos? Ya vimos lo que había y ya está. Pero entonces hicieron un trabajo, vale, se presentó, se publicó y es bastante correcto. Pero es un trabajo rápido. En la montaña Timbaíba se pueden hacer muchas cosas. Todavía hay cosas pendientes. Hay que identificar las zootecas, que yo creo que son las Rebufo Incus estas. Y los gasterópodos son fáciles también, pero hay que datar. Ellos hicieron una aproximación diciendo que, bueno, pues si la Puffinus oleae se dató un hueso, que puede tener desde 25.000 hasta 32.000 años, pues bueno, pues todo, cuando aparece Puffinus oleae por ahí, pues se habla de esas fechas, pero ya sabemos que la Puffinus oleae vivió mucho más tiempo. La Puffinus oleae se la cargaron los nativos, se la comieron, las pocas que debían de quedar ya. Normalmente la extinción de una especie no se debe a una sola causa. Las especies insulares, endémicas de las islas, son muy frágiles, pueden ser numerosísimas, pero están en una isla, en 2 islas, en 3. Por lo tanto, por ejemplo, la Puffinus oleae solamente se ha descrito en un yacimiento de Portugal, y es un error, lógicamente es un error. Pero, bueno, no lógicamente, es un error. Y solamente se encuentran aquí, numerosísimas, pero solamente en Lanzarote y Fuerteventura. ¿Qué pasa con estas especies? Pues que si su territorio se ve invadido por otras especies, por cambios en las condiciones ecológicas o por diversos factores, pues es fácil que desaparezcan. Como no están en otros sitios en que las condiciones no cambian, sino que están sujetas a unas restricciones muy importantes, pues claro, lógicamente pues son animales que pueden perecer con facilidad. Y yo creo que por un lado los cambios climáticos que se habían ido produciendo y luego la entrada de los humanos que se la comieron, o sea, que se alimentaban de ella como se alimentaban de todo, pues pasó como en las islas de Oceanía, del Pacífico, que los seres humanos, lógicamente, cuando llegan a esas islas y ven una serie de animales, muchas veces esos animales han florecido porque no había depredadores o había depredadores muy escasos, ¿no? Pero llega un nuevo depredador, como es el ser humano, y acaba con ellas. Y bueno, pues es lógico que así sea. No, yo no lo digo, no estoy haciendo una valoración moral, no, estoy diciendo simplemente pues que pasó así, ¿no? Bien, por último vamos a ver el macizo de Famara, los yacimientos que hay ahí, como bueno, lo que queda del macizo de Famara es esto, parte está cubierto por erupciones posteriores, aquí, y es básicamente, a la vista, es un apilamiento de coladas basálticas que van superponiéndose unas y otras, y de vez en cuando hay intercaladas pues unas bandas de calcarenitas o de brechas. Entonces, en algunos de esas calcarenitas, brechas y demás, aparecen fósiles. Ahí
hemos trabajado en 3 de los yacimientos. Estos yacimientos se conocen desde hace mucho tiempo, desde mediados del siglo pasado, y bueno, eran y son muy conocidos, ¿no? Están el yacimiento de Valle Chico, el de Valle Grande, que está en el interior, está aquí metido como en una especie de leve valle, y uno que hay aquí en este acantilado, el acantilado que mira a La Graciosa, que es el de Fuente de Busa, que es este de aquí. Lógicamente se ha hecho una estratigrafía. Generalmente se puede decir que son calcarenitas con mayor o menor contenido de piroclastos, ¿no? de fragmentos de rocas que van cayendo desde las coladas que hay por encima. Y algunos de esos niveles han proporcionado fósiles. Se hicieron dataciones y se observó que los basaltos que había en la parte, o sea, en basaltos por debajo de los sedimentos fértiles, estaban en los 4,3 millones de años, y los que estaban por encima estaban en los 3,8 millones de años aproximadamente. Por lo tanto, estábamos en el Plioceno inferior. Lo más llamativo de estos yacimientos había sido que habían aparecido restos, cáscaras e incluso huevos enteros de ratites. Ratites, ya saben, ratites son pues avestruces, casuarios, moas, también kiwis, también ñandúes, emúes, en fin, todos estos animales, la mayoría de ellos corredores, otros son graviportales, pero la mayoría corredores, son de gran tamaño y no vuelan, ¿vale? Son un grupo de paleognatas. Las aves actuales, las que viven, son las paleognatas y las neognatas. Las paleognatas son estas aves grandes, terrestres, la mayoría de ellas corredoras, y una especie de perdices que hay en América del Sur, que esas sí vuelan un poco, vuelan como las galliformes, generalmente poco, y luego las neognatas son todas las demás, ¿no? Entonces, estas aves, estas en particular, son del grupo de los avestruces, ¿no? Y que por otro lado es lógico, porque los avestruces están en África, claro. También los avestruces en el pasado han estado en Europa y en Asia, pero desde hace ya bastante tiempo solamente se conservan, solamente viven en África. Entonces aparecieron estos animales, aparecieron restos de estos animales. Al principio pues hubo dudas, lógicamente, porque se quería que los que identificaban los fósiles dieran al mismo tiempo la explicación de por qué Lanzarote era un sitio tan singular, en el que unos avestruces habían aparecido en unas islas volcánicas que habían surgido del fondo del mar, y además habían y estaban separadas, estaban bastante separadas, ¿no? Entonces, el problema no era el problema, es decir, eran dos problemas distintos. La identificación no cabía duda, se trataba de ratites. Había quien quería criticar la identificación taxonómica basándose en que no explicaban cómo llegaban allí. Son dos cosas que tienen dos tiempos distintos. Uno es la identificación, que ha de hacerse no en función de si lo podemos explicar o no, sino hay que basarlo en caracteres intrínsecos.
no en caracteres extrínsecos al objeto. Por eso antes decía que el objeto es necesario. Nosotros podemos especular mucho, lo que no podemos es negar el objeto. El objeto no se niega, el objeto se identifica y podemos discutir si la identificación es correcta o no, pero la identificación estaba bien hecha. Los que trabajaron al principio hicieron una buena identificación. Fallaron en dar una explicación. Los geólogos decían que la explicación que daban no se caía, o sea, se caía, ¿vale? Se caía. Y ellos mismos buscaron una explicación tan rocambolesca que se caía más todavía. Pero lo cierto es que la identificación que habían hecho era correcta, ¿vale? A lo mejor me estoy extendiendo, perdonen. El caso es que, bueno, encontramos huevos enteros, como también habían encontrado los primeros, enteros, desde moldes hasta huevos sin contenido interior, rotos pero sin contenido, hasta otros en los que prácticamente el único que aparece es el contenido y quedan unos restos muy pequeños de cáscara, porque el fósil ha sufrido muchas vicisitudes a lo largo de su formación. Primero se forman, pero después hay procesos, posiblemente en el suelo, por el humus, que disuelve el fósil. Entonces hay fósiles que aparecen erosionados químicamente y en algunas ocasiones ha desaparecido casi toda la cáscara, porque el fósil dentro pues es un elemento que se está cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy interesante, bueno, muy bonito, en fin, para los que les gustan estas cosas. El caso, como decía antes, es que la morfología de los huevos, lógicamente, se volvió a reestudiar, se veían los huevos de ratites tienen unos poros exteriores, los de las neognatas no tienen, o sea, tienen poros, lógicamente, porque si no el embrión se moriría, claro, se moriría asfixiado. Tienen poros, pero no son poros tan observables. Los de las ratites se observan a simple vista. Bueno, gente como yo necesita gafas, pero una persona con vista normal lo ve, ¿no? Entonces, y luego si realizamos cortes para verlos con microscopio electrónico, pues por supuesto vemos las capas distintas que tienen una estructura que no se puede confundir de ninguna manera con las neognatas. Por lo tanto, no cabía ninguna duda de que eran ratites del grupo de los avestruces, no cabía ninguna duda. Es decir, los anteriores eran correctos. Lógicamente se compararon esas cáscaras con ratites que habían aparecido en otros sitios, en Namibia. Namibia es el paraíso de los ratites. Ahí hay de todo. Y todas están en el Hubble. Sin ese registro tan bueno que hay en el Hubble de Namibia, de huevos de avestruz, no sabríamos, no sé, una cuarta parte. Entonces, allá donde el Hubble ha tenido una extensión grande y ha existido durante mucho tiempo, el Hubble es esencial para entender lo que sucedió allí. Y en este caso es esencial para entender la evolución de las ratites de allí. Entonces, lógicamente, también se compararon con cáscaras de otros lugares, de África, de Mongolia, etc. Y llegamos a la misma conclusión que había llegado Sauer en el pasado. Bueno, no exactamente lo mismo. Sauer es el experto en cáscaras de huevo. Rothe fue un colaborador muy importante que daba el contexto. Entonces, Sauer y Rothe dijeron que había un tipo de apiornítido, como las aves elefante de Madagascar. No significa que pensara que había aves elefante
en Canarias, no, sino el tipo de poros y la forma, no el tamaño, sí, porque el tamaño es el tamaño de una avestruz actual. Y el tamaño de las aves elefante de Madagascar, de los apiornis, son muy grandes, son mucho más grandes, pero la forma y el patrón de poros era tipo apiornitoide. Y también dijo que había tipo estutio, que es el avestruz actual, ¿vale? No, nosotros vimos que todas eran tipo epiornitoidea. Y desde luego nosotros hemos visto muchos más que ellos, muchos más. Por lo tanto, creemos que tipo avestruz actual no hay. Lo cual es tranquilizador, porque si una isla tan pequeña como es el macizo de Famara, ya es difícil entender que haya una población de animales terrestres viables, una población viable que necesita un mínimo de individuos. Pues para que haya dos especies, el asunto ya sería gordo. Así es que es tranquilizador que solamente haya un patrón de poros, ¿vale? Con variaciones, creemos que hay variaciones, pero solamente un patrón de poros. Los hallazgos que tuvimos en estos yacimientos pues eran esas ratites, había gasterópodos terrestres, la serpiente, una serpiente que no hemos podido decir más que familia, pertenece a la familia de las boas. Hay esas tortugas que están consideradas geoquelones y están las cámaras de pupación. Lo que está claro es que esos tres yacimientos no estuvieron afectados directamente por el agua marina, porque no aparecen restos de animales marinos, no hay moluscos marinos ni otra serie de hallazgos de ese estilo. Entonces, bueno, pues entre las cosas que hemos ido haciendo de vez en cuando, no para publicarlo, pero sí para hacernos una idea de cómo era todo aquello, pues hemos intentado reconstruir un poco el tipo de ambiente en el que vivían estos animales. Esto es una visión, aquí tenemos la visión de lo de la actualidad. Esto es un corte en el que se ve Valle Chico, ahí, que es esto mismo, Valle Chico, que se apoya, aquí vemos que se apoya en un antiguo cono volcánico que está desmantelado, ¿vale? Está desmantelado, es este cono. Aquí hay un cono volcánico que va por aquí y por aquí, ¿vale? Está desmantelado por el mar. Ese cono desmantelado ya estaba desmantelado cuando hay sedimentos de calcarenitas, o sea, en su momento era jable, que está entrando por ahí. Y desde luego todo esto no existía, de aquí para arriba no existía, porque cuando viven ahí estos animales, estas serpientes, gasterópodos y demás, todavía no se han producido todas estas coladas de lava que han tapado el yacimiento. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es aproximadamente, más o menos, la idea que podemos vislumbrar es una especie de llanura que hay ahí, a donde llega la arena del mar, a donde llega, hay una extensión, no sabemos cómo, de jable, porque ahí está entrando jable y son varios metros de altura de sedimentos arenosos, ¿no? Y ya se ha erosionado parte del cono en el que está montado. Si vemos, por ejemplo, esto es Valle Chico, ahí está Valle Chico, todo esto que hay por encima no existiría, todo esto no existiría, y aquí lo que tenemos es este cono volcánico
que posteriormente será cubierto por esas coladas basálticas. Aquí está Valle Grande, por aquí se entra al yacimiento de Valle Grande, Valle Chico está aquí, y aquí lo que observamos es que hay otro cono volcánico que está tapando, protegiendo del viento a Valle Grande. Si hacemos, aquí podemos ver, y esta otra también, aquí podemos ver este cono. Sobre este cono se ha depositado Valle Grande 2, unas calcarenitas ahí, Valle Grande 2, Valle Grande 1, el yacimiento importante está detrás, y esto, aquí vemos el cono desmantelado, encima de ese cono se ha depositado Valle Chico, y lo que nos falta son las playas. Esto es Valle Chico, ahí está Valle Chico. Valle Grande está detrás de esto, por allí. Entonces, la parte de arriba de la línea punteada no existiría. Ahí tenemos un cono volcánico y aquí, lógicamente, tenía que haber playas para que esa arena existiera. Hemos hecho algunas de las personas que han pasado por la excavación, eran así muy artistas y han hecho reconstrucciones imaginadas de cómo podía ser el lugar, y bueno, pues aquí tienen algunos ratites que, como se ve, esto es un macho porque tiene estas plumas blancas, pero es grisáceo, no es negro, porque la melanina es muy cara en la naturaleza. Tener un color negro implica mucho esfuerzo, mucha alimentación. Y el macho necesita el color negro porque es el que incuba por la noche. Pero aquí no había depredadores. Y como no había depredadores, ¿para qué esforzarse en teñirse de negro de melanina si no se van a comer a los huevos? Y entonces, bueno, pues tuvimos esto. Bien. Hay algunas cuestiones que no hemos podido resolver. ¿Por qué cruzaron estos animales hace unos 4 millones de años? Encontramos en Lanzarote serpientes y encontramos avestruces. Serpientes y avestruces ha habido siempre. Durante todo el Pleistoceno ha habido, durante el Holoceno ha habido, y no han cruzado. Porque no tenemos aquí, no ha habido posteriormente vestigios de que haya habido esos animales, junto con otros que probablemente no han dejado restos, no han dejado indicios en los yacimientos de Órzola, pero habría otros animales seguramente. Pero ¿por qué no han cruzado? Estaban aquí, han estado aquí siempre han estado ahí, pero solamente han cruzado una vez, que sepamos. Algo debió ser distinto. Aquí tenemos el Valle del Dra. El Dra ahora mismo es un río minúsculo, pero fíjense qué corte ha hecho aquí. No sé si hace tiempo, de vez en cuando había grandes riadas, no lo sé. Cuando el Atlas se derretían las nieves, no lo sé. Puede ser, pero realmente no lo sé. ¿Y por qué cruzaron unos avestruces? ¿Por qué nos encontramos en Órzola unos avestruces que tienen un patrón de poros? Bueno, antes de eso les quiero decir que los planteamientos que hicieron algunos de que podían haber cruzado, porque claro, los avestruces son animales que no vuelan, son animales que se les ve difícil cruzando grandes distancias de mar. Desde luego no lo harían por su voluntad. Si aparecen aquí es porque han sido arrastrados por los avestruces, pero saben nadar. Los avestruces saben nadar
pero no van a sitios donde no lo ven. Por ejemplo, no hay avestruces en la costa este de África. Hay muchas islas al lado de Tanzania, al lado de Somalia, hay muchas islas. Y sin embargo, no hay avestruces allí, no han cruzado. Yo creo que algo los empujó, no vinieron aquí. Y debió de empujar a muchos avestruces, porque claro, si empuja a 2 o 3, seguramente no dan lugar a una especie que se reproduce y demás. Aquí vivieron durante un tiempo aparentemente largo. Por lo tanto, fueron empujados, seguramente hubo varios eventos en los que fueron arrastrados. Lo mismo que hizo que llegasen tortugas. Las tortugas terrestres no se ponen a nadar, ni lagartos, ni serpientes, ¿vale? Entonces, algo debió de arrastrar, algo que no ha vuelto a arrastrar de esa manera a tantos animales, algo. La posibilidad de que hubiera habido una serie de islotes o rocas y tal intermedias que hubieran servido como puntos intermedios para que los animales pudieran hacer desplazamientos más breves, está descartada por la geología. Entonces, eso pues se cae. Tienen que haber ido nadando o empujados en estas masas de vegetales y tal, pero los avestruces no creo que fueran empujados en una masa de vegetales, ¿no? Y el otro problema es que en Lanzarote se tiene el tipo apiornitoide, pero en África el tipo apiornitoide había desaparecido, o sea, el último dato es de hace 6,5 millones de años. En Lanzarote lo tenemos hace como unos 4 millones de años, 4,2 millones de años. El que queda en África a partir de ese momento es el tipo de Stutio, el de las avestruces actuales, el de los avestruces actuales. Por lo tanto, ¿cómo es que aquí, en Lanzarote, tenemos un patrón que aparentemente ya no estaba en África? Pues claro, será que simplemente no está registrado, que nos faltan yacimientos, que ha tenido que haber yacimientos aquí en todo este rango de edades, ha tenido que haber yacimientos que no hemos encontrado o que quizá no existen. Pero claro, lógicamente, porque si no, tendrían que venir de otro sitio. No tendrían que venir de África, tendrían que venir de otro sitio. ¿De dónde podrían venir? De Fuerteventura. Por eso hicimos campañas buscando restos de cáscaras de avestruz en los molinos y en otros sitios que pudieran ofrecer fechas más antiguas, pero no lo encontramos. Pero bueno, estas son cosas que no hemos podido resolver. Gracias.